La educación en México es un tema bastante interesante para reflexionar, aunque en esta ocasión voy a ser específico para la educación en Chiapas, ya que yo he estudiado desde primaria hasta el nivel superior, en Chiapas exclusivamente. No tengo dudas de que en el sur sureste del país la educación sea similar, pero en el centro y sobre todo en el norte es distinto. Mi reflexión será acerca de la educación de los jóvenes antes y ahora. La educación de los jóvenes antes. Pues hace unos años yo estaba estudiando bachillerato, el secundaria. Recuerdo la educación que había era simple y sencillamente en el aula. El docente estaba enfrente, escribiendo en el pizarrón y brindando toda la información. Entonces yo me acuerdo acerca de mí, a mis compañeros, sentados, simplemente observando al docente y escribiendo todo lo que se podía. Algunos muy amables hacían algún tipo que otra actividad afuera del salón, pero ya era más por su propia voluntad. Era una educación aburrida hasta cierto punto. Había materias en las que no gustaban tanto a todos, es evidente. Y si de todas maneras ya era aburrido y materias que no gustaban, pues era una combinación bastante lamentable, bastante triste, porque de esa forma no hay un aprendizaje posible. Aparte, yo considero que una educación en Chiapas, específicamente en Chiapas, es muy baja. No hay una educación posible cuando las escuelas muchas veces están muy lejos. Y para yo poder estudiar, eh, en algunos casos por supuesto, para poder estudiar la secundaria me tengo que trasladar a otro lugar. Para poder estudiar, mucha juventud hoy, para poder estudiar bachillerato, se tiene que ir caminando lejos y regresar caminando a su casa, en ese clima, en ese ambiente drástico, en ese ambiente, en esos caminos lodosos, polvorientos, pagar pasaje para ir de un lado a otro, para estudiar secundaria, para estudiar bachillerato. Ya no se diga la universidad, que es de por sí desafiante. Entonces, la educación de los jóvenes hace años tradicional, era muy aburrida, era una educación tal y como es. La educación tradicional es, porque existe, tradicional, muy de memoria, muy memorística, muy mecánica, muy aburrida, en donde el alumno tenía que estar eh, siempre de acuerdo con el docente, nunca levantar literalmente ningún comentario, siempre el docente tenía la razón, y de esa forma el alumno se iba quedando eh, sin voz, sin palabra, sin opción a decir cualquier cosa a su favor. Entonces, esa es la educación hace unos años para los jóvenes. Chiapas es uno de los estados que han sido olvidados históricamente por el avance de la educación y en general de la tecnología, de las oportunidades que se han ido abriendo paso en el norte y en el centro del país. Chiapas se ha quedado olvidado, siempre los olvidados, siempre los que han sido relegados por la historia y por los malos gobiernos. Muchos lugares, como lo comenté, no tienen escuelas hasta hoy. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un cambio cuando no hay escuelas, cuando no hay maestros, cuando cómo poder aprender cuando se está pensando en comer? Es algo ilógico, es algo eh, que no se puede imaginar por las personas que no lo han sufrido. Es evidente que aunque digamos somos empáticos, pero realmente cuando no sabemos lo que han sufrido los jóvenes o lo que están sufriendo muchos jóvenes, entonces no hay empatía posible que pueda ponernos en sus zapatos. La educación a la fecha, los alumnos aún siguen haciendo la misma función de siempre, sentados, viendo al frente, anotando y se acabó. Es decir, que parece que lo importante o lo fundamental de la educación de muchos docentes que imparten clases es terminar el plan, o sea, avanzar la currícula y se acabó. Nunca se ponen a pensar o no detallan maneras de contacto con la naturaleza como se tiene que hacer, platicar con el alumno, no hay momentos para dialogar con ellos. Lo que la nueva escuela mexicana nos exige a nosotros como docentes en formación es cambiar ese tipo de educación, es una educación utilizando metodologías activas, en donde
tenemos que modificar la forma en que se da clases, en que el alumno adquiere sus conocimientos y a no estar sentado, ser más dinámico, sacar a los muchachos que regresen al contacto de la naturaleza como debe de ser, realizar proyectos productivos, realizar proyectos medioambientales, que rescatarlos o quitarlos de las garras de la tecnología para que conecten con la naturaleza y con las personas. Al parecer los jóvenes se están enganchando, pero a los malos hábitos de las redes sociales, del celular, de la computadora. Y una de las intenciones, yo creo que uno de los propósitos principales que yo tengo, que yo voy a tener, es que los alumnos jóvenes pasen mucho más tiempo en contacto con la naturaleza. Es parte de la desintoxicación de todas estas redes sociales que nos tienen ensimismados en los dibujitos, en las redes sociales. Entonces aquí me gustaría decir que la educación es totalmente diferente hoy, pero no es así. No es así. Parece que muchos maestros aún siguen con lo mismo y no les interesa demasiado cambiar. Y, y de verdad que es lamentable, pero se supone que las nuevas generaciones de docentes van a ser la diferencia. Entonces, para hablar de una diferencia de educación antes y ahora, pues tenemos que esperar. No es posible comentarlo todavía. Hay cosas que hacer, hay cosas que se están mejorando, va a ser generacional. No puede ser que en unos cuantos años se va a cambiar una educación que lleva ya siglos con nosotros. Tenemos que ser pacientes, pero hoy todavía no. No puedo decir que ha cambiado mucho. Sigue siendo más de lo mismo. Está cambiando, quizás, pero aún no. Hace falta, y esa será parte del trabajo de los docentes en formación, como yo, por supuesto, cuando tengamos la oportunidad de tener un grupo a nuestro cargo o ser parte de un grupo de maestros que tengan esa intención, sobre todo para cambiar la realidad de los jóvenes de Chiapas.